Hola a todos. Bueno, ahorita estamos en otra clase aquí de dibujo y pintura. En este caso vamos a tocar varios temas. Primero vamos a ver el tema, un tema puramente teórico que nos va a servir y del que hemos estado hablando en los otros, en las clases anteriores, que es acerca del pensamiento abstracto y simbólico y cómo funcionan las partes del cerebro, que es muy importante y más que verlo como que así funciona el cerebro, hay que ver cómo funcionan los dos cuáles son los dos tipos de pensamientos o formas de generar o formas de trabajar de la mente, ¿verdad? Como hemos visto, normalmente trabajamos con la parte puramente racional y pues es importante trabajar con la parte abstracta, sobre todo si estamos trabajando con el arte. Ya de por sí la idea de trabajar en el arte nos lleva a empezar a hacer esa conexión con nuestra parte abstracta. Así que vamos a ver un poco acerca del pensamiento abstracto y simbólico. Y luego vamos a ir con algunos, bueno, vamos a revisar algunos de la tarea del árbol que habíamos platicado y, y algunos ejercicios que vamos a hacer hoy y que vamos a dejar para para la próxima semana también, para que se hagan durante la semana. Antes de empezar, es importante entender, esto es algo que quisiera yo decir, es importante entender que los ejercicios que vamos haciendo no son ejercicios que, digamos, si hoy en la clase de hoy los vimos, los hacemos esta semana que viene y luego nos olvidamos de ellos. Como ya se ha hablado antes, la idea es de que son ejercicios que hagan y estén desarrollando eh, durante todo este proceso. En cualquier momento, no es que una vez hace una vez el ejercicio, pues ya se acabó, sino que hay que seguirlo practicando. Son ejercicios que nos van a ayudar a tomar la destreza y con conciencia de todo lo que estamos haciendo. Un día podemos hacer el cubo, la esfera, el árbol, líneas, rayas, planas. Es algo que debemos de estar ejercitando todos los días. Como hemos hablado también, el dibujo, el arte, la expresión artística es una forma, o sea, es un estado en el cual uno debe de mantenerse. No es algo que uno dice, bueno, hoy a las 7 voy a hacer arte. No, el estado creativo es un estado de 24 horas, es un concepto de vida. Eh, que sea lo que sea que estemos haciendo, si no es precisamente a lo que nos dedicamos al 100%, sí debe de acompañar y complementar de una forma enriquecedora pues nuestra vida, y esa es la idea. La expresión creativa, la expresión artística, eso es lo que da y es lo que complementa en el día a día. Bueno, entonces aquí vamos a ver esta gráfica que tenemos acá. Es una gráfica básica, es algo que ustedes pueden buscar y encontrar en cualquier lado de internet o en libros que hablan sobre el tema. Y está claramente representado los dos hemisferios del cerebro y qué funciones principales tiene cada una de estas áreas del cerebro. En este caso tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, obviamente. Como hemos hablado, el izquierdo es el pensamiento racional y el derecho es el pensamiento abstracto. Cuando hablamos de pensamiento racional, estamos hablando de elementos que tienen que ver con el razonamiento, el lenguaje hablado o el lenguaje escrito, toda la parte científica y matemática, incluso la habilidad numérica está implícita ahí, y el control de la mano derecha. Y esto es bien importante entender. Igual a la hora de que vemos el lado derecho, vemos que el lado derecho controla la mano izquierda. Y si bien, pues dice uno, bueno, ¿cómo es así? Es porque, la razón de esto es porque
las conexiones nerviosas en el cuerpo humano están entrecruzadas. Quiere decir esto que el hemisferio izquierdo controla la mano derecha y controla la pierna izquierda. Y el hemisferio derecho controla la mano izquierda y la pierna derecha. Y cuando ustedes se ponen a pensar en esto, ¿por qué está así configurada? Pues hay muchas explicaciones que pues sería meternos a un tema puramente biológico e incluso metafísico de cómo está configurado el cuerpo humano en su parte puramente mental y la parte puramente biológica. Pero bueno, partamos de que así está configurado. Importante entender que no es que el hemisferio izquierdo y hemisferio derecho están separados de sí y que no tienen comunicación. Es importante entender que entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se encuentra lo que se llama el cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso es una especie de ramas, digamos, ramas neuronales que permiten la comunicación entre ambos hemisferios. Y en la forma en que nosotros vamos desarrollando nuestra capacidad de trabajar con ambos lados de forma consciente, nosotros lo que estamos haciendo es fortificando la conexión entre ambos hemisferios a través del cuerpo calloso. El cuerpo calloso podemos decirlo que es una especie de conexión, de un vínculo entre ambos. Se le llama cuerpo calloso porque precisamente es una especie de tejido semiblando en el cual se asientan las neuronas que permiten la conexión entre ambos. Entonces, cuando hablamos de que el lado derecho, que es el abstracto, maneja la mano izquierda, les hará sentido. No sé si alguno de ustedes es zurdo, pero normalmente las personas que son zurdas tienen más, son más, son más anuentes o tienen más capacidad de inclinarse hacia cuestiones puramente abstractas o artísticas. Y la mano derecha es la que normalmente la mayoría de la gente tiene como mano principal y dominante. Y tiene esto sentido cuando vemos que normalmente el mundo está regido por un pensamiento racional y el arte y todo lo que tiene que ver con el pensamiento abstracto se encuentra normalmente relegado. Y por eso se escuchan todos esos conceptos de que el arte, que yo no nací para artista, que yo no entiendo del arte, que nadie apoya a los artistas, que el arte siempre está relegado, que la cultura a nadie le interesa. Y en muchos sentidos, más allá de decirlo, lo que sucede es que lo que rige el mundo, las estructuras de gobierno, de política, las estructuras puramente científicas están dominadas por este lado. La gente trabaja más con ese lado. Por eso es que hay más gente que es diestra que gente que es zurda. Los pensamientos políticos, ideológicos, radicales, o sea, que van en contra del mainstream, normalmente se relacionan con la mano izquierda. Por eso hay todo un concepto retórico con el tema de si es derecha o si es izquierda. En política, pues tenemos claro esos términos que se utilizan, el sistema del capitalismo y del sistema del mainstream, por ejemplo, se le llama la derecha, y la otra parte que fue la alternativa se le llamó izquierda, todo lo que tenía que ver con el pensamiento socialista y todas las partes liberales, etcétera.
Y así como se representa en temas como política e ideología, se va representando también en temas de todo tipo. Pero es esa manifestación de las dos formas de pensamiento lo que está sucediendo. En el lado derecho vemos que, y bueno, solo para terminar lo que estaba diciendo, y por eso a veces uno se puede hacer la pregunta de, bueno, ¿y por qué todo lo que es correcto, una persona que es correcta, entre comillas, digámoslo así, se le dice en español, por ejemplo, se le dice derecho, es una persona derecha? O o en el caso del inglés, dice cuando algo está correcto, cuando algo es correcto, es right. This is right. Y lo que están diciendo, esto es derecho, pero no es que lo derecho signifique que es correcto, es que se adhiere al pensamiento racional, que es el pensamiento que prevalece sobre lo que existe. Por eso es correcto, pero no precisamente que sea correcto, right, o que esté de ese pensamiento racional quiere decir que sea lo que debe ser o no debe ser, pero ese ya es otro tema. Entonces, en el hemisferio derecho podemos ver que está todo lo que tiene que ver con la intuición, la imaginación, la parte artística y creativa, la parte musical, la percepción tridimensional y la percepción más que tridimensional abstracta, la capacidad de que con la mente nosotros podamos abstraer más allá de lo que se nos manifiesta físicamente. Y de ahí parte prácticamente la, la percepción creativa. Si bien el lado izquierdo, por ejemplo, tiene que ver con el lenguaje hablado y el lenguaje escrito, que son estructuras sumamente racionales, si tomáramos el lenguaje y lo pasamos al hemisferio derecho, lo que nos da eso es la poesía, por ejemplo. La utilización de la metáfora, la utilización de la semántica como herramientas que puedan hablar más allá del significado propio de las palabras que se utilizan. Entonces, y a la vez, en cierta manera, la imaginación, por ejemplo, que es una construcción puramente del lado derecho, a la hora de que se equilibra con la parte matemática y científica, da lugar a que se genere algún elemento nuevo, alguna invención. Por ejemplo, toda esta gente que han sido inventores químicos, científicos, informáticos, los que han creado las redes sociales, los que han creado los sistemas de software, los que hacen los descubrimientos de biología, si bien trabajan desde una visión racional, utilizando toda la metodología científica, por decirlo así, es la parte derecha, la imaginación, la percepción abstracta, la que los lleva a concebir una idea y luego poderla equilibrar. Entonces, ambas áreas, o por ejemplo, el otro caso es el de la música y específicamente la música clásica o de orquesta, donde vemos que si bien se maneja desde el lado abstracto, es la parte científica la que logra sintetizar de una forma casi matemática el manejo de las notas, la escritura en el pentagrama y cualquier otro tipo de conexión puramente matemática que tiene la música ya a la hora de que se escribe como lenguaje. Entonces, si bien no es que solo el lado derecho piensa sobre abstracto y solo el lado izquierdo piensa sobre ración, sino que es algo que está en cierta medida mezclada, como que fuera la imagen del yin yang. Hay que entender que ese es el principio a partir del cual nosotros debemos o podemos empezar a trabajar toda eh, nuestras actividades que vayamos haciendo y sobre todo en esta área creativa. Ahora bien, aquí tenemos otra imagen gráfica. Tomé esta imagen de internet porque se hace muy obvia
y me gusta mucho la representación, aunque como les digo no es así de marcado, el cerebro realmente trabaja por lóbulos, o sea, y los lóbulos están repartidos en ambos hemisferios, entonces no es una, no es un corte así, ¿verdad? Igual como en la diapositiva pasada, no es que esté cortado así, pero para fines explicativos o para explicarlo, eh, pues es importante representarlo así. Pero aquí vemos la parte derecha, que es la parte puramente abstracta, y la vemos con color, la vemos como que más relajada, la vemos así como que estamos en conexión con la naturaleza, con la recreación, con la contemplación. Y del otro lado vemos como que esa parte gris, gente metida en un módulo, en una computadora, metiendo datos o haciendo tareas repetitivas o puramente mecánicas. Y en muchos sentidos, si bien es dramática esta imagen, es importante entenderla porque precisamente esa parte dramática que vemos, donde estamos rígidos creyendo que todo se encuadra en un cubo y que no existen accesos hacia más allá, es precisamente la que limita o nos limita en cualquier actividad que hagamos. Y más allá de eso, en el arte. Y por eso es que como les decía al inicio, seguiré insistiendo en los ejercicios donde rompamos con esquemas y bloqueos que no nos permiten fluir en lo que nosotros queramos trabajar como dibujo o en nuestra expresión. Eh, como hablábamos, la mente dice algo y la mano tiene que estar libre de la mente para que luego solo la orden sea suficiente y el resto lo haga intuitivamente. Y por eso hay que insistir en estos ejercicios porque esa parte mecánica es la que nos dice no puedo, no tengo ganas, estoy cansado, no lo voy a lograr, me falta mucho, qué aburrido, o sea, es la parte mecánica. Porque esa parte mecánica es la que nos está diciendo sobrevive. Eso es lo que nos dice, sobrevivir. No pienses en hacer otras cosas, haz lo que ya conoces, porque ¿qué van a decir de ti? A lo mejor no se va a poder, y qué tal si no te sale, porque esa parte de la mente ha sido programada para cuidar, digámoslo así entre comillas, la parte de sobrevivencia. Entonces, si ya conoces el camino, si ya estás en el camino, si ya vamos en el camino, entonces la mente dice, ¿para qué te quieres salir? ¿Para qué vas a ser artista? ¿Para qué vas a crear? No, hombre, si eso es gente que nace con esa cualidad, es gente que ya tiene talento, ¿tú cuándo lo vas a poder hacer? No, no te va a salir bien, no, si esto te cuesta, vas a tener que hacer 1000 hojas más, vas a tener que estudiar un año. Es la parte rígida, que está cuidando lo que ya sabe, lo que ya le funciona. Y la otra parte nos está mostrando la visión de un mundo feliz, digámoslo así, donde hay luz, donde hay color, donde podemos estar relajados, donde podemos estar haciendo lo que queremos hacer. Y esos dos elementos son los que tenemos que conectar, ¿verdad? Y esa es la idea de todo esto. Y ahí podemos ver algunos elementos un poco simpáticos de esta ilustración, donde vemos que algunas personas que están en el cubículo están dando un paso hacia el lado derecho y vemos como aquí abajo hay una pareja que camina por medio de un puente con un plano hacia el cubículo, hacia los cubículos. Y aquí vemos claramente un ejemplo muy metafórico de esa interrelación que tiene que haber entre ambos lados, porque por un lado hay gente que se va al lado derecho a descansar, a relajarse, a tomar aire,
Y hay otra parte que dice, bueno, tenemos una idea, es hora de que la pongamos en práctica y le demos forma y se van al lado izquierdo, por decirlo así. Y ese puente que vemos, que es el que usa la gente, es el cuerpo calloso. Entonces, prácticamente esta es una muy bonita metáfora un poco de lo que está pasando en la mente. Y no veamos la mente como algo puramente físico, veámoslo como una interacción de todo lo que viene de nuestra inspiración y de todo lo que nosotros vamos formando para manifestar físicamente. Y en este caso, pues, en nuestra obra. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer para estimular esta parte de derecha? ¿Cómo se empieza a trabajar eso? Y como hablaba al inicio, este trabajo debe ser un trabajo de 24 horas. Es un concepto de vida que hay que asumirlo. Porque no se trata de, como les decía, de que se es artista solo en la noche, cuando ya deje de trabajar y cuando estoy descansando, sino que se trata de que seamos artistas toda la vida. O sea, que nuestra vida sea arte. Y arte no precisamente es siempre hacer un cuadro o ir a una galería, es que la vida la veamos desde una visión artística, creativa. Pero para eso debemos de permitirnos asimilar todo lo que en todo momento se manifiesta como elementos creativos. Y en este caso hay algunas actividades prácticas, pero hay miles de cosas que se pueden hacer. Pero aquí pues yo he colocado algunas como primero el ejercicio, los ejercicios relajantes, como el yoga, el tai chi, la danza capoeira o la danza en sí. Elementos que nos permitan romper el yoga, para empezar, es bien introspectivo y nos conecta mucho con el cuerpo. Pero, por ejemplo, la danza es algo que nos permite salir de la rigidez y de utilizar nuestro cuerpo como una expresión directa. Porque si no hacemos danza, estamos aprisionando en nuestro cuerpo emociones que quizás a la hora de que hacemos cualquier tipo de danza se liberan. Y esa libertad nos empieza a manifestar a otra persona de lo que nosotros somos. La meditación, bajo cualquier término que podamos conocer la meditación, pero nos permite la contemplación y entrar al pensamiento. Porque algo que es muy particular de un pensamiento lógico y racional es que nunca se observa, solo observa las partes que están externas y a partir de las partes externas genera códigos, codificaciones, fórmulas y soluciones. Pero los ejercicios meditativos de cualquier tipo lo que hacen es permitir crear una introspección y reconocernos a través de los pensamientos, de nuestros pensamientos, de las cosas que están pasando. Hay muchas técnicas de meditación y cada quien puede ir investigando, o visualizaciones también. No, bueno, el tema de la meditación es todo un tema, ¿verdad? Así que no lo abordaría, pero si alguien está interesado, pues ahí lo podemos ver más adelante o lo podemos escribir en el chat. Bueno, otras como escuchar música y cantar, no está ahí escrito cantar, pero cantar, aunque no sepan cantar, aunque no precisamente se dediquen a cantar, pero hacer, aunque sea sonidos, no los sonidos que hacen cuando hablan, gritar, hacer sonidos guturales, eh, o escuchar la música, todo tipo de música. De hecho, si hay algo que no hay que escuchar, o mejor si no escuchamos, es la música que ponen en la radio, o la música que vemos en la TV. De hecho, eso no lo puse aquí porque la idea es siempre poner elementos que suman y no los elementos que restan, pero sí lo puedo poner como un paréntesis. Algo que sirve para estimular el lado derecho es no ver ni televisión y no ver radio y menos ver los periódicos. Porque esos tres elementos específicos
la TV, la radio y los periódicos están hechos específicamente bajo un pensamiento racional para programar la mente de los seres humanos. Y por eso es que un programa de radio, un programa de TV, se llama así, programa. Lo que le metemos a una computadora para que funcione, como Windows, es un programa, para que esa computadora siga instrucciones y solo pueda hacer esas instrucciones. La radio pone programas de música, música muy específica, con fines muy específicos, y la gente piensa de acuerdo a eso. Y obviamente ya no digamos la publicidad implícita dentro de las programaciones, que genera un bloqueo en la percepción de lo que realmente sucede en la realidad. Por eso es que normalmente la gente tiene percepciones de que el mundo se está acabando, de que la situación está bien complicada, que pasa aquí, que estos países son así, que aquellos países son así, que los gobiernos hacen esto y los gobiernos hacen otro, porque eso es lo que le ponen en la radio, y ya de por sí se asume que lo que dice la radio es cierto, y si solo se escucha eso, pues eso es lo que empieza a generar la realidad. Al final, cada quien crea la realidad según lo que en su mente tiene. Entonces, si hay algo que hay que quitar, yo lo recomiendo tajantemente, es la radio. De hecho, se escucha mucho cuando alguien dice, no, es que hoy en día ya no hay buena música, porque escuchan la música de la radio, que está hecha para, en este caso, estupidizar mucho a la gente. Si ustedes agarran música de hace, de los últimos 30 años para acá, todas hablan de lo mismo. O sea, agarren una canción de cualquiera de hace 30 años, al día de hoy dicen lo mismo. No son canciones que precisamente hacen pensar, ¿verdad? Y no es esa la intención. Ya no digamos en la TV, con todo lo que sucede en las películas y eso. Que ese es el fin. No quiere decir que haya una cosa buena, una que otra cosa buena que se salva, pero en sí ese es el fin. ¿Quieren oír música? Hay miles de autores de todo tipo de música, de ahorita, antigua, de todo, que pueden encontrar en internet, en miles de sitios que hay para todo tipo. Exploren la música, no nos quedemos con la música chatarra, que es la que normalmente se oye en el mainstream del día a día. A esto me refiero con escuchar música, porque de hecho la gente sí escucha música, pero escucha toda esta basura que está en los medios. Y están hechas con ese fin, para romper esta conexión con nuestra parte imaginativa. La poesía, si bien por principio leer es algo que estimula toda nuestra parte abstracta e intuitiva, específicamente la poesía, e incluso escribir poesía, no hay que estudiar para escribir poesía, hay que ser poeta, y para ser poeta simplemente hay que permitir que salga la imaginación, y eso es todo. Y no vayan, y si escuchan poesía no lleguen y digan, qué poeta me recomienda. No, explórenla. No tiene que ser Neruda, no tiene que ser Benedetti, no tiene que ser, mejor si no son ellos, de hecho. Bueno, ya si a alguien les gusta, pues es enhorabuena, pero no, exploren cualquier poesía. Vayan a esas tiendas de libros usados, que hay un montón ahí en el centro, y hagan ese ejercicio a ojo cerrado. Compren un libro de poesía de un autor XYZ que no lo conozcan. Bueno, yo tengo cientos de libros de poesía, y de hecho estoy regalando libros, no porque ya no lea, sino por fines puramente particulares. Así que si alguien quiere libros, les puedo dar libros. Pero leer la poesía. ¿Por qué? Porque la poesía es como que un equilibrio entre esa parte racional, porque se usa el lenguaje y se explota el significado del lenguaje, y la parte metafórica, con la que se eleva
el pensamiento racional hacia un pensamiento abstracto. La conexión con la naturaleza es lo que nos va a llevar en muchos sentidos a darnos cuenta de primera mano con el gran ejemplo que tenemos de un pensamiento creativo como es la creación misma. Porque si ustedes comparan lo que ha creado el ser humano, y no por desmeritar al ser humano, porque no se trata de que el ser humano es un idiota que está aquí metido en la tierra y no sabe qué hacer con la tierra, al contrario, ha hecho muchas cosas buenas, está aprendiendo a estar en la tierra, eso es lo que estamos haciendo, aprendiendo a crear en la tierra. Pero si ustedes ahorita compararan lo que hace el ser humano o lo que ha hecho, digamos, lo que es una ciudad, y comparan lo que se ha manifestado en la naturaleza en su proceso, pueden ver una gran diferencia y esa gran diferencia es precisamente que la naturaleza es un proceso de creación espontáneo, de equilibrio, mientras que una creación humana así colectiva, hablo colectivo, que aparte es las cosas individuales de cada ser humano, sino que la creación humana colectiva, como puede ser una ciudad, un estado, tiene demasiadas deficiencias aún. Y esa es la razón por la cual las ciudades tienen todos estos problemas que todos conocemos, de todo tipo, ¿verdad? Pero es porque se rige bajo un pensamiento lógico, que es el pensamiento que ahorita tiene y aborda a la humanidad, porque está solo conectada con su necesidad de sobrevivencia. Entonces, le da prioridad a la sobrevivencia y no a esa conexión abstracta. Entonces, conectarnos con la naturaleza nos pone de primera mano en contacto con con la mayor manifestación de creación en el día a día. Y ver la naturaleza, estar en contacto, es salir y no tienen que irse a una montaña, aunque idealmente eso mejor si pues tienen acceso, pueden ir a la naturaleza así metida en alguna montaña, en algún lugar apartado, pero solo con que salgan en la noche a ver las estrellas. Tienen un infinito de elementos que pueden conectar ahí para pensar mucho. Bueno, tenemos el desarrollo de actividades creativas. Hay de todo tipo de actividades creativas. Por ejemplo, esto que es dibujo y pintura ya lo es de alguna forma. Los ejercicios puramente que hacemos. Pero hagan cosas que realmente sientan que no tiene sentido hacer, pero háganlas. O sea, atrévanse a hacer cosas que les vienen a la mente, que sientan que tienen el impulso de hacerlas, obviamente que pues no sea una locura, ¿va? Bueno, eso ya es cosa de cada quien, ¿verdad? Pero y manifiéstenla. Tienen ganas de escribir algo, por eso siempre hablo de tener este cuaderno que les pueda servir para apuntar, rayar, escribir, dibujar, hacer cosas que les vienen a la mente. Por ejemplo, hay un ejercicio creativo que os recomiendo mucho porque les va a dar sorpresas de aquí a algún día o en cualquier momento, y es que sea lo que sea que hagan ustedes desde que se levantan, bueno, cuando uno se levanta, cuando uno se despierta, es uno de los momentos más importantes que hay durante el día. Uno cuando se levanta, lo primero que tiene que hacer uno, aparte de la conexión espiritual, de agradecer el nuevo día y todo lo que ustedes, pues según lo que piensan, hacen, que también es lo más importante, es decidir cómo quieren ustedes que sea ese día.
y liberar de alguna forma todas las ideas y pensamientos que en ese momento se vuelven a activar y escribirlos, tener un cuaderno en su mesa de noche específico para eso y escribir sin pensar, escribir solamente cosas que vienen a sus mentes. Si vienen quejas, preocupaciones, penas, tonterías, alegrías, ideas, lo que sea, escríbanlo sin pensar, sin parar. Escriban 1, 2 páginas, 5 minutos. Si son sueños que se recuerdan, pues de una vez se escriben los sueños. Porque eso no es un diario. Un diario ya es pensado, un diario ya es una reflexión. Si alguien lleva diarios, pues uno ya está haciendo ahí reflexiones, que igual está bien, pero es otro tema ahí. No, aquí lo que sucede es que ustedes se permiten poner al plano físico el pensamiento. Y luego cuando ustedes lo van leyendo, no es que lo lean después cada día o vuelvan a leerse, no. De hecho, lo escriben y ni lo lean. Pero sí eventualmente pueden repasar esas hojas y darse cuenta de lo que son ustedes, han sido, pueden ser, serán, y se van a dar cuenta de cosas muy impresionantes acerca de ustedes mismos, que son las que no se ven cuando solo está uno pensando en esa parte puramente lógica y racional, porque eso es lo que, como hemos hablado, solo ve hacia afuera y no vemos hacia adentro. Y bueno, la música la vuelvo a conectar aquí, pero aquí es cantar, bueno, ya lo había dicho en escuchar música, también cantar o hacer sonidos, o tocar un instrumento, aunque sea el más fácil, o se pueden comprar un pequeño piano, o pueden bajar aplicaciones del celular. Hay muchas aplicaciones en el celular que les permiten hacer sonidos, solo pasando el dedo eh, por la pantalla. Es algo muy sencillo, pero genera ondas binaurales y sonidos especiales o sonidos de cuencos tibetanos o sonidos de tambores japoneses, cosas así, ¿verdad? Entonces los puede relajar. Entonces, la idea es que, y aquí hay un listado más de cosas que se pueden ir agregando, pero ya ahí les dejo a ustedes para que lo investiguen. Pero lo importante es asumirlo en la vida. O sea, no decir, bueno, esta es la clase de dibujo, entonces, como en la clase de dibujo están poniendo esto, pues ahí lo voy a... No, o sea, asúmanlo como parte de su vida, porque de eso trata la vida. La vida trata de crear, y si lo vamos a hacer por medio del arte, enhorabuena. Si lo vamos a hacer por medio de ideas que vamos a manifestar, enhorabuena. Pero el principal aporte, la principal razón humana es crear. Bueno, aquí hablando de esto, aquí tengo este elemento, que es un dibujo infantil. Creo que más infantil que esto, y ahorita ya pasando un poco al tema de la parte simbólica, y lo pongo aquí porque pues parte del ejercicio era hacer un árbol, ¿verdad? Pero la idea del árbol, como les platicaba, era porque la idea era que exploráramos ese equilibrio que puede haber en el dibujo de un árbol, en el cual está la raya, pero también está la forma. O sea, un árbol no tiene una forma específica. Nuestra mente ya creó la idea de cómo es un árbol. Y por eso pongo este ejemplo, porque es uno de los ejemplos cuando hablamos del lenguaje simbólico, del pensamiento abstracto y de todo esto que estamos viendo. Porque esto es uno de los mayores, de los
mayores errores nefastos. Una de las cosas más nefastas que se le hacen a los niños al ponerles dibujos infantiles. Y como esos niños se vuelven adultos, cuando tratan de dibujar un árbol, dibujan esto. Por decirlo así, exagerado, obviamente no es que así dibujen un árbol. Pero esa idea en la educación de creer que un niño es tonto, y digo tonto porque obviamente el niño no es tonto, simplemente es una computadora a la que hay que meter información y lastimosamente el sistema educativo los vuelve tontos poniéndoles esta información. Y aparte todo el resto de basura que ponen en las caricaturas y ponen a los animalitos así o sea, ponen a los perritos y los ojos chillones y saltones y las orejas, o ponen ahí a los pollitos y la vaquita y todo es en diminutivo, como que el niño tuviera que, o sea, el adulto que le enseña eso, o sea, el sistema adulto que enseña así a los niños, es una proyección del adulto porque el adulto también fue creado así. Y porque el adulto cree que es mejor que el niño y que tiene más que enseñarle al niño. Y en esa distorsión del concepto simplifica la información y en un libro de colorear para niños lo que hacen es poner estas cosas. Y a raíz de estas cosas, el niño, a no ser que pues ya sea alguien que diga, no, pues esto no sirve, que ahí ya, sobre todo ahorita, los niños están en otra sintonía. Eh, pero en general, esa programación que se le mete desde pequeños y se les institucionaliza porque van a un colegio que supuestamente es el lugar donde se enseñan las cosas y les enseñan estas cosas. Digamos que en la clase de arte o no sé en qué clase pueda ser. Y entonces ahí lo que sucede es que el niño se queda con una idea falsa. Y como fue la primera idea que le quedó, de ahí al resto de su vida quitársela es el problema. Y cuando decimos tenemos que dibujar, hay un bloqueo porque el cerebro racional, que fue el único que se le estimuló al niño, dice, dibuja un árbol, miran el árbol en la calle, miran el árbol en la naturaleza, y cuando quieren plasmarlo, llega y el niño dice, el cerebro izquierdo dice, no hombre, si el árbol es eso. Y esa lucha es precisamente el tema de todo esto que estamos hablando. El problema viene desde ahí. Aparte ya cuando dicen que sí, que no puedes dibujar, que es muy difícil, que no sé qué y todo, que también se le dice al niño, entonces se pierde toda conexión y dice, ok, lo dejan a los 7, 8 años, dejan de dibujar, ya no se le da importancia, en los colegios no se le da importancia al arte, eso se puede ver muy claramente en el sistema educativo, precisamente por todo esto que hablamos, y ahí se bloquea. Si alguien adulto 20, 30, 40 años después dice, no hombre, yo toda la vida he querido pintar, hoy lo hago ya, pues, eso ya es un paso número 1 muy importante. El siguiente paso es empezar a borrar todo esto de la mente. O sea, agarrar a ese niño mal educado, o sea, mal educado, no es que sea un mal educado, ¿verdad? O sea, que sea un patán, no, que fue mal educado, mal programado, bueno, ni programado, agarrarlo y borrarlo, resetearlo de la mente, tirarlo, porque ese es el mayor bloqueo. Los mayores bloqueos
y en muchos sentidos son intencionales, vienen desde acá. Y vienen en los juguetes, vienen en las caricaturas. O sea, uno puede decir, no, es que a mí me gusta el manga o todas esas ondas y todo ese rollo. Ok, hay cosas, pero ustedes ven ciertas caricaturas y tienen concepto. Pero ven otras y realmente están hechas para crear niños estúpidos. Desde hace años viene eso, y esa específicamente es la intención. Por eso en la comida, en los cereales, en las galletas, en en todos los productos para niños ponen estas cositas. Y eso genera estupidez. O sea, así, y esa es la palabra, o que es literalmente el término estupidez es ese. No es que sea un insulto, sino que ese es el término. Y lo que hace es que corta el pensamiento crítico. Pensamiento crítico es, de eso pues no hemos hablado, pero es todo un concepto, es el equilibrio entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Entonces, lo pongo aquí claramente porque de ahí viene el problema, ¿verdad? Para entender, ¿verdad?, qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? La sintetización del lado racional de cómo es un árbol, cómo es una nube, cómo es un camino, que no es que esté mala la sintetización, como hablamos la otra vez de los emojis que vemos en el WhatsApp y en el Facebook, todas esas las caritas esas son ya elementos de sintetización que okay, van a cumplir su función. Los jeroglifos, perdón, los jeroglifos, los glifos mayas, la escritura china, la escritura hebrea, la escritura son sintetizaciones, pero esas son precisamente sintetizaciones que sí van complementando el desarrollo cognitivo y evolutivo del ser humano. Pero es muy diferente que decir, ok, soluciono la forma de un árbol de esta forma porque me sirve para solucionar un proceso de comunicación, a decirle a un niño, así es un árbol, porque así no es un árbol. O sea, le estamos literalmente mintiendo al niño sobre cómo son las cosas. Y ese es algo tan obvio, pero nadie lo ve. ¿Y por qué nadie lo ve? Porque son generaciones de generaciones que han sido educadas de esa forma. Y entonces, decirle a un padre que acaba de tener a sus hijos, mira, no le compres juguetes, que lo vuelvan tonto, es un sacrilegio, es una blasfemia, ¿verdad? Es decir, no, hombre, ¿cómo va a ser? Si son niños, les estás quitando la juventud o su infancia y no sé qué, y vos sí jugaste con tus cosas y ahora ya no se los querés dar, que no sé qué. Ok, pero el resto de la humanidad, ese es el tema que está pasando. Hay una clara estupidización con todo esto. Aparte y ese lo podemos tocar después, es todo el tema de la parte creativa del dibujo. Por ejemplo, y eso va este es un dibujo hecho por un niño. Bueno, también es una imagen que saqué de internet al azar, ¿va? No porque tenga algo específico. El niño al inicio así pinta, naturalmente. Hay que dejar que pinta así porque él mismo va a evolucionar su dibujo. Cuando desde acá se corta y digamos, ahí vemos unas margaritas, digamos la abeja. Entonces, el niño dibuja así la abeja por dos razones.
Primero porque así ya la vio en los libros de cuentos y esas cosas. Una abeja no es así, porque es una sintetización. Si agarramos una foto de una abeja y se la enseñamos a un niño que nunca ha visto antes una abeja en un cuento y todo, y él ve la abeja en una fotografía y le decimos que pinte la abeja, quizás la pinte así, como está acá. Perfecto. Dentro de 10 años la va a pintar perfecta, como está en la fotografía. Si quiere también. O quizás se invente otro tipo de abeja o lo haga a su manera, pero va a ser libre de esquemas, estereotipos y clichés. Pero si antes de eso les decimos cómo son las cosas, ahí empieza el bloqueo. Y ese es el tema. O sea, que el niño dibuje un sol así, no quiere decir que los adultos, cuando hagan un libro de cuentos, le perpetúen y le ¿cómo es la palabra? Le terminen de afianzar la idea errónea de cómo es el sol. El sol a nivel físico, que simbólico sí puede ser así, como hemos hablado. Entonces, este es uno de los temas bien determinantes de todo el concepto y de cómo realmente está la visión en general, cuáles son las intenciones, y por eso lo que hablamos, el sistema educativo prácticamente tiene anulado el pensum de artes, los sistemas de gobiernos a todo lo que es cultura y arte le dan lo mínimo. No es que haya una intención, es que hay un bloqueo, hay una estupidización en el pensamiento colectivo y se cree erróneamente que no sirve para nada. Entonces, ese conflicto es el primero que, o sea, esos son los conflictos o los paradigmas que hay que cortar de tajo. Porque en todo lo que hagamos o todo lo que hagan a nivel artístico va a afectar si no se rompe esos paradigmas. Bueno, entonces de esto hay mucho que hablar, pero lo dejo acá. Realmente es un tema de mucha reflexión y hay muchas cosas, son temas interesantes que en su momento seguiremos hablando. Pero sirve para que lo reflexionen, lo vean desde otra perspectiva, que es muy importante asimilarla para ir haciendo otras conexiones de realmente por dónde va todo este tema. Y no desde una visión muy académica y muy marginal o muy lógica, sino que de una visión donde ustedes hagan otras conexiones, que es la idea de esto. Entonces, pasando a otro tema, yo les voy a enviar este PDF con esta imagen. Este va a ser un ejercicio que vamos a hacer. Vean, siguiendo con esta parte de ir desbloqueando, pero ya empezando a crear composiciones, no precisamente cuadrándonos hacia una idea puramente figurativa, sino que alternando entre lo figurativo y lo puramente intuitivo. Vamos a hacer un ejercicio y no se trata de copiar esto. Este es un ejemplo, ¿verdad? En esta clase o en este curso, en este taller, está prohibido terminantemente copiar algo de otro lado. Ni siquiera el dibujo, ni siquiera otros dibujos. No sé que por alguna razón vayamos a hacer un ejercicio donde copiemos, pero con ciertas intenciones, no vamos a copiar nunca nada. Este es solo un ejemplo. De ejemplos de internet de esto hay miles que pueden ver. Es todo un tipo de arte gráfico. Vamos a hacer esto. ¿Cómo se hace esto? Pues
primero van trazando las líneas que van a definir los espacios y luego llenar los espacios con distintos tipos de texturas, formas, líneas, trazos, colores. Y la idea es crear una composición intuitiva, espontánea, donde debemos de cuidar la calidad de nuestra línea, la calidad de nuestro trazo, la limpieza de lo que hacemos, todo. Este ejercicio sí lo vamos a hacer en una de las hojas de tamaño doble carta. Como hemos dicho antes, hagan los bocetos, practiquen, no esperen hacer el dibujo de entrada, digamos, decir, de una vez lo voy a hacer y me va a salir bien, sino que hagan bocetos, hagan pruebas, hagan cosas que quieran ahí experimentar y luego, cuando ya vean algo, pues lo empiezan a trazar en el formato grande. Es un ejercicio que puede tomar tiempo, así que para la próxima clase lo que me gustaría que viéramos son bocetos. Bocetos todavía en tamaño carta de estos ejercicios. Métanle todo el esmero posible, hagan todas las pruebas, sean creativos. No tiene que ser así cuadrado como esto. Aquí hay dos dibujos, ¿verdad? No es que en una hoja hagan dos, sino que aquí hay dos ejemplos. El ejemplo no tiene que tener forma cuadrada, precisamente pueden hacer cualquier forma, pero experimenten y exíjanse. O sea, eso es lo más importante. Y atrévanse, sin miedo. Así que esa es la primera parte que vamos a ver ahorita. Para que vayan practicando, la idea es que vayamos también desarrollando y conectando con nuestro propio trazo y conociendo cómo lo vamos a hacer. Este dibujo está hecho en tinta, pero por el momento vamos a seguir trabajando con lápiz. También a este ejercicio le pueden meter distintos tonos de lápiz, o sea, 2B, 3B, 4B, 7B. Le podemos poner degradados. Quizás alguien se anima y hace algo que en vez de tener líneas va a tener solamente degradados. O sea, inventen, vean referencias, no copien, pero vean, inspírense. Porque esto prácticamente es como hacer un tapiz, como hacer un grabado árabe o hindú. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Yo les voy a estar enviando esto por PDF y cualquier duda, pues estamos siempre en contacto, ¿verdad? Así que con esto pues estamos con esta parte de la clase.